Buenos días, Buen día, buen feliz día. domingo. Para los que ven a través de la grabación, a los demás ya los saludé personalmente. Entramos en la última sesión de esta serie de encuentros formativos, Sí, donde el tema ha sido el anhelo de paz y donde nos fijamos especialmente, nos concentramos en los dos encuentros anteriores en el tema de los salmos. Hoy vamos a trabajar un poco más en el Nuevo Testamento, con referencia justamente, no necesariamente, pero sí dándole prioridad al tema de los salmos en el Nuevo Testamento. Como dije en uno de los primeros encuentros, Salmos es, aunque no parezca, el libro del Antiguo Testamento que más citas registra en el Nuevo. Les leo simplemente como para que tengan una idea. A ver, el Salmo 110 es citado 22 veces. El Salmo 118, 13 veces. El Salmo 69, 10 veces. El Salmo 22, 10 veces. El Salmo 2, 7 veces. El Salmo 8, 4 veces. Y después hay otros salmos citados una sola vez. Pero ya con esto te da una idea. El otro libro más citado es Isaías. Pero lejos, Salmo es lejos el libro más citado. No pareciera, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es el que de alguna manera tiene más referencias a la promesa mesiánica, ¿no? Al tema de la esperanza. Y entonces ese tema hace que sea citado muchas veces. Lo que les voy a pedir, Leila, ya que son las que están más cerca de la puerta, un vasito de agua, por favor. mientras te trae el vasito de agua, hablando de esos salmos, usted no mencionó uno de lo cual este señor una vez me dijo una cosa. Sí, sí. ¿Se conoce Sí, el Salmo sí, 23? Sí, el Salmo 23, curiosamente, no es muy citado directo, y acá yo he puesto solamente las citas directas. Yo sé de memoria ese. Porque también están las citas indirectas, donde el texto no es citado textualmente, pero el concepto, la idea, o hay una paráfrasis del texto. Si agregamos eso, son muchas más las citas. ¿No es cierto? Como dije, la cuestión mesiánica, la idea de el rey que va a gobernar con justicia, con rectitud, para siempre, etcétera, etcétera, que aparece en los profetas, la promesa del hijo de David como rey mesiánico que aparece en Crónicas, pero donde más se juega con esa figura justamente por el tema de la esperanza, ¿no es cierto? Porque cuando uno expresa sus dolores, cuando uno expresa sus angustias o cuando uno expresa lo que anhela, ahí aparece dicha expresamente, perdón la redundancia, o indirectamente el tema de la esperanza. Y cuando hablamos de la esperanza en la tradición hebrea, obviamente el tema del reino mesiánico. ¿No es cierto? Esperanza de liberación, esperanza de un tiempo nuevo, esperanza de un tiempo de justicia, esperanza de un tiempo de paz, como lo hemos visto a lo largo de estos encuentros anteriores al examinar los salmos. Entonces, la idea de hoy es empezar con los salmos que produjo el propio Nuevo Testamento, porque hay dos textos que en realidad tienen la estructura de un salmo.
Hay varios breves, pero hay dos textos extensos que tienen la estructura de un salmo, que los dos figuran curiosamente en Lucas. Digo curiosamente porque Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento, hasta donde sabemos, que no viene de la tradición judaica. Entonces, de alguna manera, esta es mi hipótesis, de alguna manera Lucas quiere mostrar el ambiente en el cual nace Jesús para quienes están afuera de ese ambiente, o sea, para la gentilidad. Y la manera que ha encontrado Lucas de dar el contexto, por un lado da el contexto político. Lucas es el único que hace mención al censo, a quiénes eran los gobernadores, quiénes era el emperador, todo eso. Te da el contexto histórico global y te da el contexto local a través del relato de cómo se fue generando, digamos así, ese ambiente en el cual nace Jesús. Y para eso se vale fundamentalmente de 4 intervenciones. 2 después del nacimiento de Jesús, que son breves, la de Simeón y la de Ana, y 2 que son previas al nacimiento de Jesús, que son mucho más extensas, que son el canto de María, el que conocemos como el Magnificat, por la primera palabra en latín de su transcripción, y la oración de Zacarías, ¿no es cierto?, el padre de Juan el Bautista. De manera que, para ir viendo esto, yo les invito a que veamos los salmos estos del Nuevo Testamento. El primero está en Lucas capítulo 1, los versículos 46 al 55. A ver, alguna dama que lea, ya que es un canto de una dama, de María, vamos a dárselo a leer a una voz femenina. 56 arranca. Arranca del 46 al 55. Entonces María dijo, lo tiene que decir. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Bien, hasta ahí, gracias. Si bien la palabra paz no está explícita en el texto, toda la descripción coincide con la que en los salmos habíamos visto como las condiciones de la paz. ¿No es cierto? El salmo, porque para mí este es un salmo, el salmo se construye sobre otro salmo anterior, u otra oración anterior, que es la oración de la madre de Samuel, cuando también recibe la noticia de que en su vejez va a ser madre. Entonces está allí. El canto se le atribuye a María. Hay algunas versiones muy antiguas
del Nuevo Testamento, del Evangelio de Lucas, que se lo atribuyen a Isabel o Elizabeth, como lo quieran decir en castellano o en la versión hebrea. Porque la redacción es confusa, ¿no? Se encuentran María y Elizabeth y aparece el canto. Entonces algunos, para aclararlo, agregaron "y María dijo", ¿no? En algunas versiones más antiguas, ese "y María dijo" no aparece, aparece directamente el canto después del encuentro, entonces no se sabe si es de María o de Elizabeth. Pero son esos detalles para que los biblistas nos podamos ganar la plata haciendo disquisiciones medias inútiles, pero que después de todo son necesarias a fin de mantener viva el academicismo de la profesión. Pero vamos a examinarlo parte por parte, porque justamente la estructura sálmica que tiene, la salmodia que representa, para decirlo correctamente, tiene todo el aire del Antiguo Testamento. Es decir, es un canto del Antiguo Testamento en el Nuevo. De hecho, fíjense que por eso, creo yo, Lucas justamente los pone antes del nacimiento de Jesús, como para decir, miren, esto es todavía parte de la promesa. Y la promesa se da a partir del cumplimiento. Entonces ahí cambia el tono. Y ya no vuelven a aparecer estos elementos del Antiguo Testamento, excepto dos pequeñas expresiones, ahora sí, muy breves, que son las que se dan cuando, según Lucas, Jesús es llevado al templo para ser presentado, ¿no? Ahora vamos por parte, vamos leyendo de a 2 versículos y analizamos. Esta vez vamos a trabajar más tipo estudio bíblico. ¿Alguien quiere leer entonces los primeros versículos 46 al 48? Y María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Bien, ya notamos la estructura del Salmo. ¿Vieron? Por eso yo digo que es parte de la salmodia, es parte del Salmo, del modo en que se construye la poética de los Salmos. Engrandece mi alma al Señor, que es el título con el cual se conoce, ¿no? Magnificat anima mea Dominus. Y empieza a decir por qué. Es decir, el Salmo en realidad empieza como una acción de gracias. Nosotros no hemos tenido tiempo de analizar todos los salmos. Yo dije en la primera clase que no alcanzó a ser grabada, que los salmos hay de alabanza, ¿no es cierto?, de lamentación, de alegría, de intercesión por el prójimo, de intercesión frente a una enfermedad, de venganza, de lamento y de venganza. Bueno, este tiene casi todos los elementos, van apareciendo a lo largo del Salmo. Vamos a ver que a lo largo de este Salmo, entonces empieza como un salmo de alabanza, de gratitud. Engrandece mi alma, magnífica. Mi alma al Señor porque me ha hecho estas cosas. Y de aquí en adelante todas las generaciones me llamarán bendita.
Digamos de paso que siendo hoy justamente el Día de la Virgen de Luján, ese es uno de los fundamentos por los cuales la Iglesia Católica celebra a María como veneranda, o sea, digna de ser venerada, bendecida, ¿no? La bendita Virgen. Y eso fue lo que dijeron quienes quisieron aclararlo. Después vamos a ver que en el canto de Zacarías, que es el otro salmo que vamos a ver, aparece también casi con la misma intensidad el reconocimiento de Juan el Bautista. Porque recordemos que la mentalidad hebrea, o lo que Lucas quiere reflejar de la mentalidad hebrea, para ser más exacto, Juan el Bautista es una figura determinante, mucho más que la de Jesús al principio. Juan el Bautista ya tenía muchos seguidores antes de Jesús. Entonces también era una figura que era, para Lucas y lo dice Jesús en algún momento en el Evangelio, es el gran, mayor y último de los profetas. Nadie ha habido tan grande como Juan, ¿no? De manera que la figura de Juan, de hecho, hasta finales del siglo I, los seguidores de Juan el Bautista, que obviamente esto pierde fuerza con la guerra que termina con la ciudad de Jerusalén y que años después termina con la resistencia, ¿no es cierto? Pero Juan el Bautista seguía siendo una figura. Menciono al pasar, ya que salió la pregunta, se justifica por lo que vamos a ver después. Recordemos que en el libro de los Hechos, Pablo, junto con Priscila y Áquila, conocen a Apolos, que se va a transformar en un gran predicador. Y una de las cosas que dice que Apolos era un varón bien culto, versado en las Escrituras, muy elocuente, pero que solo conocía el bautismo de Juan. Es decir, que en Egipto, de donde viene Apolos, había llegado antes la doctrina juánica de Juan el Bautista, antes que la enseñanza del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que va a ser después la fórmula cristiana según consta en el Evangelio de Mateo, ¿no? Así que ahí ya tenemos indicios de que la figura de Juan era muy determinante, y esto es lo que quiere dejar bien en claro Lucas. Para los que no son de la tradición judía, sepan cuál es el ambiente. Por eso digo que estos salmos prenatales, digamos así, están destinados en el Evangelio de Lucas a mostrar la tradición dentro de la cual nace Jesús. ¿Se puede decir que Juan era el líder espiritual de los esenios? No probablemente de los esenios, porque los esenios, hasta donde sabemos, formaban un grupo bastante cerrado, era muy iniciático. En cambio, Juan era abierto, todo el que se acercaba podía ser bautizado, ¿no? Siempre que expresara su arrepentimiento, su adhesión al pacto, etcétera, etcétera, su distancia con el templo. Juan, dicho sea de paso, ya que surgen las preguntas, a veces me interesa más responder estas preguntas que atenerme a lo que preparé. Por eso no hago los PowerPoint, más que excepcionalmente, porque si armaste el PowerPoint tenés que seguir al PowerPoint, y si no lo armaste podés responder a las preguntas. Entonces voy con lo que decía Elizabeth.
Juan se manifiesta antitemplo y en esto Jesús lo sigue. Jesús dice que el templo se va a derribar, que las ofrendas para el templo no sirven para nada. Recuerden. Y desafía al templo de una forma muy sencilla. Bautiza para perdón de los pecados. ¿Por qué esto es antitemplo? Porque la única forma del perdón de los pecados en la tradición legal israelita y en la tradición sacerdotal, ¿cuál es? Ofrecer los sacrificios en el templo. Para perdón de los pecados había que ofrecer los sacrificios en el templo. Esa es la ley del Antiguo Testamento. En ningún lugar del Antiguo Testamento vamos a encontrar que el perdón de los pecados se puede obtener mediante el bautismo. Esto fue un rito que surgió después, que lo toma. Sí existían ritos de purificación, pero que son una cosa distinta. Entonces, decir que esa purificación era no solamente el lavado para estar en condiciones de comer, que era el sentido de los ritos de purificación, incluso entre los esenios, porque los esenios se bautizaban, entre comillas, 3 veces por día, para asegurarse de que estaban puros al hacer sus oraciones o a la hora de la comida. Entonces, a la mañana, ni bien se despertaban, había un rito de purificación. Al mediodía, cuando terminaban las labores de la mañana, antes de la comida, había un rito de purificación. Y a la noche, antes de irse a dormir, había un rito de purificación para asegurarse que terminaban el día puros. Por eso era una vida monástica, porque para poder cumplir con esa disciplina tenían que estar, y de ahí que aparecen sus escritos en las cuevas de Qumran, que es probablemente donde tenían sus monasterios. En cambio, Juan no tiene esa línea. Juan directamente bautiza para perdón de los pecados. Y cuando se acercan los fariseos y otros le dicen, ustedes no vienen por eso, vienen por las dudas, porque pregonan lo otro y se enriquecen con lo otro y después vienen acá porque no están tan seguros de cómo son las cosas. Entonces, digo, me detengo en esto porque justamente el propósito es mostrar el ambiente en el cual nace Jesús. Leemos los siguientes 2 versículos. ¿Cuál es? Y sería leímos 46 a 48. Sí. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, de ahí en adelante. Sí. Pues de aquí, desde ahora, me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Bien, hasta ahí. 52. ¿No es cierto? Fíjense el paso de la persona singular al pueblo. Porque primero dice, me dijo bendita a mí. Y después, ¿qué dice? Hizo misericordia a los que
que le temen. Ahí ya se expande, ya no es simplemente a mí. La misericordia que tuvo conmigo se expande a todos los que le temen. Y la expresión los que le temen ya introduce un sesgo. Porque los que le temen, ya sabemos que el temor de Dios no tiene nada que ver con el miedo, sino el respeto, el reconocimiento, la adoración, ¿no? Los que le temen no son necesariamente todo el pueblo de Israel. Y por otro lado, existen los temerosos de Dios fuera de Israel, que van a ser conocidos después como los prosélitos. ¿No es cierto? Gente que adhiere al culto de Israel sin ser israelitas, adhieren al Dios de Israel, al Dios único, sin por eso cumplir con toda la ritualidad israelita. Y estos eran los llamados temerosos de Dios. ¿No es cierto? Entonces, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. quieren, esparció, desparramó, Pero a los soberbios. efectivamente, a ver, para ponerlo. No le temen. Claro, obviamente, si quieren enciendan el televisor y se van a dar cuenta. ¿No es cierto? Pongan cualquier noticiero y van a ver que los soberbios no le temen a Dios, no necesariamente dicen la verdad. Son soberbios en el pensamiento de sus corazones. Fíjense que la soberbia aparece como un, digamos así, un pecado cardíaco. ¿No? Afecta el interior de la persona. El que es soberbio hacia afuera es porque está enfermo hacia adentro. Eso viene después de Hizo proezas con su brazo probablemente y aquí hay, según algunos estudiosos, entre ellos quien fuera mi profesor, Severino el Croato, esto es una alusión al Éxodo, ¿no? Entonces, hizo proezas con su brazo. ¿Cuál fue el resultado? Que el ejército del faraón, soberbio en su corazón, fue esparcido, fue destruido, y en cambio los esclavos, que eran humildes, fueron exaltados, ¿no? Entonces, aquí aparece la caracterización de Dios como una paráfrasis de la experiencia del Éxodo. Néstor, y se puede vincular un poquito entonces también este cántico de María con el cántico de Miriam, luego del... Sí, digamos, porque si entro en todos los detalles, hacemos otra, pero uno podría ver el canto de Miriam, el canto de Ana, las alabanzas de Ruth, y ahora el canto de Elizabeth Barra María, como una tradición de salmos femeninos, ¿no? Es decir, una tradición de salmos que tienen por autores, o autoras en realidad, a mujeres. Entonces, habría toda una trayectoria bíblica de cantos, de salmos y alabanzas desde la tradición femenina. En algún momento, si quieren, podemos estudiarlo consistentemente para ver dónde emergen en el mar del patriarcalismo
especialmente en el Antiguo Testamento, pero en toda la sociedad tradicional, como en algunos momentos emergen las voces femeninas, logran salir a flote y mostrarse, y luego rápidamente las sumergen de nuevo. No vaya a ser que se entusiasmen, ¿no es cierto? Pero sería interesante en algún momento, no digo este año, quizá en algún otro estudio, si Dios nos da la salud y las ganas, de ver trayectorias femeninas en el texto bíblico. Hay toda una teoría que dice que en realidad los escritos bíblicos me taparon. No, por eso digo, Tenían más lugar de en el mar sí. de voces patriarcales emergieron y luego rápidamente se inventaron tormentas para que vuelvan a quedar bajo la superficie, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy podemos rescatar las que siguen apareciendo y algunas que aunque sumergidas todavía se pueden escuchar, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo me voy por la rama, pero no importa, está bien. Porque después de todo lo que queremos hacer es conocer la Biblia, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, que quien encuentra el libro de la ley perdido en el templo es una profetisa, Hilda. Profetiza. Una profetisa. Y según se piensa, el libro que ella encuentra en realidad es el Deuteronomio. Es lo que actualmente tenemos como el Deuteronomio. No es que encontró el Pentateuco completo, porque cuando uno compara las fuentes de los primeros 4 libros, de Génesis a Números, y lo compara con Deuteronomio, ve que hay muchas diferencias, tanto redaccionales como en el contenido mismo de la ley, ¿no? Ese sería otro lindo motivo de estudio, ¿no? Porque ahí justamente también en Deuteronomio aparecen con más fuerza las voces femeninas o reivindicaciones de la mujer que no están en el Levítico. ¿No? Yo creo que les mostré alguna vez la diferencia entre el mandamiento no codiciarás, como está en Éxodo y como está en Deuteronomio, que justamente lo que marca es el lugar privilegiado de la mujer en ese mandamiento. Te lo digo en un minuto para no dejar. El Éxodo dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Deuteronomio dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su casa, ni su criado, ni su criada. Es decir, en Éxodo, la mujer es parte de la casa. No codiciarás la casa de tu prójimo. Dentro de la casa, ¿qué hay? Mujer, esclavos, animales, etc. En cambio, Deuteronomio dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El varón y su mujer son a su vez los dueños de la casa, donde está el criado, etcétera, etcétera. Es decir, la mujer no es puesta como un elemento dentro de la casa, sino como una copropietaria de la casa. Todo el mundo lo lee y pasa por alto ese detalle. Pero ahí sí se justifica que ganemos nuestro sueldo los biblistas, porque ese detalle muestra justamente una diferente percepción desde lo sacerdotal que escribe el Levítico y lo profético con presencia femenina que escribe el Deuteronomio.
Habría muchos otros detalles cuando comparamos las leyes según aparecen en Levítico Números, o Éxodo, Levítico Números, y cómo aparecen en el Deuteronomio. Bien, volvamos al texto de María. ¿Quieren leer lo que queda del Magnificat? ¿Alguna otra voz? Así vamos cambiando. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Bien, aquí ya pasó del plano político al plano social. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Cualquier antagonismo con lo que está pasando en el mundo de hoy no es casualidad. ¿No es cierto? Ahí dije de nuevo, no es cierto. Me había dicho que no tenía que decir no es cierto. Ni tenía que tocarme la nariz, que son las cosas que cuando veo ese delator que está allí, me doy cuenta de cuáles son mis tics, ¿no? Es decir, saco conclusiones, siempre antes de sacar una conclusión digo de manera que, cuando termino una frase digo no es cierto, y cada tanto me toco la nariz y me acomodo el bigote. Pero bueno, aguántenme con eso. Podría tener defectos peores. Y los tengo, pero no aparecen acá. Bien. Y entonces vuelve sobre un tema fundamental en el vínculo con la paz. ¿Cuál era? ¿Qué palabra aparece ahí que es fundamental en lo que vimos de la relación entre justicia y paz? Por un lado, pero por otro lado aparece una palabra clave. Misericordia. Se acordó de su misericordia. Ya dijimos que la justicia es posible por la misericordia. Que sin misericordia no existe justicia. ¿Se acuerdan que vimos eso en los Salmos? Entonces, aunque no aparece explícitamente la palabra paz, en esta reversión en el cual hay esta relación entre justicia, paz, misericordia, verdad, que es la línea que tienen los salmos, aquí aparece, si no se hubiera acordado de su misericordia, esto nunca hubiera ocurrido. Todo esto es posible, conclusión, última línea, porque Dios es misericordioso y se acordó de su promesa para con Abraham y su descendencia. Esto lo va a tomar Pablo y va a decir, la descendencia de Abraham no es la descendencia en la carne, sino la descendencia espiritual. Y por otro lado, cuando se habla de Abraham y su descendencia, no se habla exclusivamente del pueblo de Israel, porque hay otra descendencia de Abraham fuera de Israel. Si bien la expresión el propio pueblo de Israel la ha tomado siempre como una exclusividad, cuando uno lee los textos bíblicos, hay varios otros pueblos que también son descendientes directos o indirectos de Abraham. ¿No? Se suele olvidar, solemos acordarnos, en todo caso, de Esaú, ¿no? En todo caso, de Ismael. Pero nos olvidamos de que, muerta Sara, Abraham vuelve a casarse y tiene otros 3 hijos. Envidia deberíamos tenerle.
pero no estoy tan seguro. Yo no sé si a esta edad quiero tener hijos. Yo con tener nietos ya me alcanza. La misericordia de Dios. Era la misericordia de Dios, como vaya a saber qué. No lo veo a Abraham cambiando pañales, pero bueno. Cambiando pañales. Bien, vamos a insistir con el otro salmo, porque vamos a encontrar muchos paralelismos. Figura también en Lucas 1, a continuación, desde el 67 al 79. Es un poco más largo, pero es más repetitivo. ¿Alguien lo quiere leer esta vez? 67. Sí, desde el 67 hasta el 79. En todo caso... Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. En la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Está bien, hasta allí. Porque se refiere, es el padre de Juan, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, no vamos a analizar versículo por versículo porque ya se nos está yendo la hora. Fíjense cómo muchos de los temas que aparecieron reaparecen acá, incluso un poco alargados. Y con el sesgo que yo expliqué la vez pasada, con ese sesgo nacionalista, que no está tan presente en el canto de María, pero que está mucho más presente acá. Lo que introduce diferentemente es el papel de Juan como predecesor y anuncia el ministerio del Mesías, que va a ser llevar luz a los que están en tinieblas. Introduce cuando Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan se destaca más, cuando Jesús dice, yo soy la luz, ¿no? Entonces, lo que está mostrando aquí es la fuerte esperanza mesiánica que había en el movimiento profético. Acuérdense, yo les dije, Lucas lo que quiere hacer es mostrar el clima.
Entonces está diciendo, mientras por un lado vamos a ver los fariseos y los sacerdotes con su apego a la ley, con su apego al templo y demás, son una cosa, el movimiento profético, lejos del templo, esperando un Mesías que no va a venir a fortalecer la ley del templo, sino a cuidar de los humildes, a traer luz, a mostrarse en medio de la gente. ¿No? Aparece aquí una especie de contraposición muy clara entre templo y pueblo. Y esto es para mostrar, y la esperanza de redención, ¿dónde está? El que viene a traer la salvación, ¿dónde está? ¿En el templo? No, en el movimiento profético. Porque tú, niño, dice cuando nace el hijo Zacarías, profeta del Altísimo serás llamado y anunciarás la salvación para guiar al pueblo por caminos de paz. Nuevamente aparecen aquí las tres palabras claves: justicia, misericordia y paz. ¿Y se acuerdan que justamente en los Salmos habíamos visto que el que cuestiona la paz es el que se desvía del camino, el perverso, el que se sale del surco? Entonces, ¿qué va a hacer el profeta y el Mesías? ¿O qué van a hacer, plural? El profeta y el Mesías que son anunciados en este canto, reconducir al pueblo a su camino, y que es el camino de la justicia, de la misericordia y de la paz. En los minutos que nos quedan voy a hacer, discúlpenme que lo haga entonces un poquito menos dialógico, pero para ir cerrando, porque este es el último encuentro. Los salmos contienen profecías mesiánicas, como dijimos. Y si bien estos dos salmos nuevos fueron creados, digamos así, en ese clima, cuando se describe la vida del Mesías en los evangelios, se recurre justamente a los salmos. Podemos encontrar varias menciones de los salmos, como dije, es lo más abundante, pero para mostrarlo en el momento del desenlace mesiánico, cuando se precipita el desenlace mesiánico, ¿cuándo es? El primer evento definitivo es la entrada en Jerusalén. ¿No es cierto? Allí el ministerio de enseñanza, de curación, de alimentación que Jesús venía desarrollando en Galilea, se troca en Jerusalén por un ministerio ya directamente de anuncio, ¿no es cierto?, de la presencia del Mesías. Y lo primero que aparece es un salmo. Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya sé, 5 minutos. Te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Sálvanos es Hosanna. Te rogamos, Señor, danos ahora felicidad o danos ahora libertad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas estas son menciones del Salmo 118. Entonces, la primera gran proclamación mesiánica se hace con los labios del salmista. Ese mismo día, cuando Jesús va
y voltea las mesas de los mercaderes, se manifiesta en contra del mercado. Perdón, no es nada que tenga que ver con ahora. Y lo recriminan, los niños y los jóvenes lo aplauden y los comerciantes lo recriminan. Nuevamente es el Salmo el que va a estar ahora en boca de Jesús. Salmo 8:2. De la boca de los pequeños y de los niños de pecho has preparado la alabanza. Si Jesús, para justificar su acción y cómo los niños y son los jóvenes los que lo alaban, usa una expresión del Salmo. Y más adelante, el mismo Jesús, cuando enfrenta a los fariseos, especialmente a través de la parábola de los que nosotros llamamos de los labradores malvados, ¿no es cierto?, de esos que matan hasta el hijo para quedarse con el fruto, que cita un salmo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal, la piedra del ángulo. Obra del Señor es esto y admirable a nuestros ojos. Salmo 118, 22. Y finalmente, algo que ya hemos citado, del Salmo 69, por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Aquí justamente el hecho de que Jesús dice tengo sed y le acercaron una esponja con vinagre rememora estas palabras del salmista. El Salmo 146 es citado en el libro de los Hechos. Disculpen que me apure. En Romanos se cita el Salmo 69, otro versículo del Salmo 69, donde dice: los insultos de los que te injurian han caído sobre mí, ¿no? Refiriéndose a que Jesús en su humildad aceptó el insulto que en realidad no merecía, ¿no? Pablo dice esto. Y en Primera Pedro, y con esto termino, cita finalmente el consejo definitivo para los creyentes. El que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo 34, ¿no es cierto? Esto es cómo va terminando su carta, la recomendación final de Pedro a los creyentes. Nuevamente, el Salmo, y el Salmo justamente que dice: apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. Nuevamente, el Salmo es invocado en su exhortación a la justicia y a la paz en la recomendación final de la carta de Pedro. Hay muchas otras citas, como dije, pero hasta acá nos llega el tiempo. Quedamos, si la oportunidad se da, para tener otros 2 o 3 encuentros antes de fin de año, y ahí, si ustedes están de acuerdo, tomaremos los temas de la verdad y el perdón, ¿no? Que son temas que surgieron en el camino de estos encuentros y a los cuales podríamos dedicarle un poco más de tiempo, Dios mediante. Muchas gracias por haberme acompañado y espero que les haya sido
ilustrativo y de bendición. Para mí lo fue, porque siempre que comparto la palabra de Dios, me siento como María, bendito. Nada más que acá no entre las mujeres, sino entre todos.